No, no. Hola, chiquillo. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver si no funciona la conexión, porque en la mañana no tuve un montón de problemas. De hecho, no, algunas clases no las pudimos hacer. Así que vamos a ver cómo no funciona la conexión. Si se corta un poco BTR, vamos a tener que cambiar al teléfono, a ver si algo funciona. Ya, vamos a ver en qué estamos. Déjenme revisar un poquito. Ahí está. Vamos, poquitos. Ya. Vamos a revisar nuestro objetivo del día. El día es tratar de mirar un poco la mitosis. Vamos a ver si logramos ver algo de ella, porque la mitosis tiene una característica, que como parte del ciclo celular es bastante amplia, bastante extensa, no solo porque tiene etapas, una mayor cantidad de etapas, y tienen cierta similitud con la mitosis, sino porque entre medio hay algunos eventos que la complejizan, y además que es un proceso que tiene como una finalidad distinta al de la mitosis propiamente tal. Porque en el fondo no solamente es mantención de un material cromosómico y una identidad de especie, o una dotación cromosómica que caracteriza a una especie determinada, sino la generación de un tipo de célula que en el fondo va a permitir la multiplicación de la especie. Entonces, son finalidades diferentes y por ende, aunque compartan ciertas similitudes en los procesos, ahí hay diferencias que hay que ir analizando. Entonces, vamos a tratar de avanzar en la medida que podamos en algunos aspectos. Yo creo que nos va a faltar bastante. Y ahí veremos hasta dónde logramos visualizar este proceso que es parte de la división celular. Por lo tanto, vamos al concepto, y el objetivo entonces sería conocer esta meiosis como parte del ciclo de división celular, como uno de los eventos que van a caracterizar. Ahora bien, entonces, está muy correlacionado con el tema de lo que estábamos viendo en la vez anterior. Ahora, las características que tiene son, como decía, son un poquito distintas, y fundamentalmente porque la finalidad es generar gametos, o sea, generar células sexuales. Y la célula sexual se caracteriza por ser haploide, vale decir, tener la mitad del material cromosómico de la especie genérica. Si la especie genérica tiene 6 cromosomas como dotación cromosómica, esta especie va a tener 6, va a tener solamente 3. O si la especie genérica tiene una dotación cromosómica de 46, la célula gameto va a tener solamente 23. Por lo tanto, ya hay una división, ya hay una diferencia significativa. Ahora bien, tiene la misma equivalencia en cuanto al proceso mitótico
que los periodos de duplicación del material cromosómico, o sea, del ADN, van a ocurrir no en los periodos de división, sino en los periodos interfásicos, vale decir en el periodo S. Ahora bien, lo otro importante es que hay dos divisiones consecutivas, a diferencia de la mitosis, que es una sola división, que tenía los 4 clásicos nombres genéricos, y en este caso hay dos divisiones consecutivas, que nosotros la conocemos como meiosis 1 o reduccional. Vamos a identificarlo por qué. Y la meiosis 2 o ecuacional. Y vamos a ir caracterizando cada una de esas etapas, por lo menos que veamos hoy día la primera, que es un poquito más larga que la segunda. Entonces ese es como lo básico de este proceso de generación de células haploides. Entonces, por un lado, una meiosis reduccional y por otro lado una meiosis ecuacional, pero las dos van con una misma finalidad, o sea, las dos forman parte de un solo paquete, por decirlo así, que es generar una célula haploide, es decir, de una diploidía, de una célula con doble material, o sea, con 2N en material genético, llegar a una célula N en material genético, con la mitad del material genético, y porque sabemos lo que va a generar esto en el proceso de fecundación, la necesidad de la unión o fusión de dos gametos que tengan la mitad del material cromosómico para generar una nueva especie. Perdón, un nuevo organismo, no una nueva especie. Entonces, eso es fundamentalmente, y nos vamos a ir metiéndonos a la primera etapa de la meiosis 1 o reduccional, y entender porque su nombre, el nombre nos va a dar o nos va a explicar un poco el fenómeno que va a ir ocurriendo ahí. Ahora, como síntesis genérica, tenemos que ir enlazando con lo que habíamos visto en la mitosis. Tenemos células diploides que llegan al periodo interfásico, donde se duplica el material genético en el periodo S, por lo tanto por eso terminaba en 4C, y al final de las dos divisiones consecutivas lo que se va a obtener son una célula haploide con la mitad del material cromosómico. Por eso se simboliza con N y con la letra C. De tal forma que cuando se una célula N con C con otra célula de sexo complementario N y C, me dé una célula 2N y 2C que van a ser el nuevo ser vivo que va a generarse. Y ese es el objetivo. ¿Cómo ocurre todo este proceso que está sintetizado en esa imagen? Vamos entonces a conocer este proceso en detalle. Vamos a la primera parte de la meiosis 1 o meiosis reduccional. Cuidado con los nombres, porque los nombres son muy similares a los de la mitosis, pero con algunas variantes. Primero vamos a la meiosis 1, que es un proceso reduccional. Vamos a mirar lo genérico. Consta de 4 etapas, que son las mismas nombres de las etapas de la mitosis. Le agregamos el número romano. Profase 1, 2, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Hasta ahí no hay nada como extraño. Pero sí, ahora vamos por etapas.
Analizamos en la primera etapa que llamamos profase, la parte de inicio de este proceso de 4 etapas. La etapa profase 1, a su vez, tiene subetapas, o sea, se va a separar en etapas más simples, más pequeñas, donde van a ocurrir muchos eventos que son súper relevantes para el futuro de la célula y donde lo más importante es que va a ocurrir una recombinación genética, es decir, se va a provocar la variabilidad genética, la variabilidad en la información genética, y que es un hecho importante en la célula. Las células transmiten un paquete de información donde hay cierta variabilidad, es decir, no todas las especies tienen las mismas características que la especie, eh, la célula madre, es decir, hay ciertos matices, ciertos elementos que van variando, ciertos rasgos que van variando, ciertas modificaciones que se van generando. Voy a ver el chat. Ya, Jairo. Ha sido, no, Jairo, está súper bien. Gracias por avisar. Todos hemos tenido montones de dificultades y ha sido un día caótico, incluyéndome con internet. Gracias por tu disculpa. Ahora bien, primero mirar lo que es la primera etapa. Cuidado acá, porque son nombres que habitualmente nosotros o nos pasan en los colegios o se olvidan con mucha facilidad. Y lamentablemente muchas veces no se pasa. Entonces, tenemos en profase primaria 5 subetapas. Cuidado con esto, 5 subetapas, porque si hay cosa que se pregunta, es esto. 5 subetapas en profase primaria. Y aquí ya empiezan las grandes diferencias con la mitosis. Por lo tanto, yo no puedo empezar con que si yo sé mitosis, la meiosis la voy a entender al tiro. No. Aquí hay una primera gran diferencia. Profase primaria no es lo mismo que la profase de la mitosis. Profase primaria, la meiosis, ya consta con 5 subetapas distintas, con los nombres indicados ahí. Vamos a ir subetapa por subetapa, viendo las características que se van a generar, porque van a ser súper significativas para el desarrollo de la nueva célula. Recuerden que la célula tiene que tener combinación genética. Y ustedes después mismos van a sacar las conclusiones del por qué es necesario que haya combinación genética. Entonces, vamos al leptoteno, que es la primera subetapa de profase primaria. Entonces, vamos a leptoteno. ¿Qué ocurre en leptoteno? Lo primero que nada es recordar que es como es profase primaria, la célula viene del periodo de la interfase, viene de la última etapa de interfase, que es G2. En G2 ya los cromosomas ya vienen duplicados del periodo S, y la célula en ese periodo está aumentando, acuérdense que está aumentando de tamaño en un periodo normal de interfase, creciendo, los cromosomas se están condensando. Recuérdense que aquí es súper relevante la acción de las enzimas, es súper importante la acción de las histonas. Luego de pasar por este periodo G2, los cromosomas ya individuales, que están compuestos por 2 cromátidas, que están unidas por la parte más estrecha, que es el centrómero, se siguen condensándose y se hacen más visibles y forman largas tiras en el núcleo, largos filamentos en el núcleo que son bastante fáciles de observar, inclusive por microscopía electrónica.
lo que es una célula inicial, un periodo inicial en el leptoteno. No hay grandes características o grandes cambios. La célula es diploide, viene con el doble de material cromosómico que ya fue doblado en periodo S, por lo tanto ese es su material cromosómico inicial. Está preparándose para su periodo de división. Por lo tanto es un periodo como previo. Es como introduce, es un periodo inicial, esta subetapa. Cromosomas súper claros, las cromatías bien unidas por el centrómero. Recuerden que el centrómero es la parte central, es la parte más estrecha, donde están los filamentos, que le llamamos bastones o centrómeros, o telómeros, perdón. Se hacen muy visibles, están muy concentrados. Acá se notan mejor los filamentos cómo se están condensando. Están en filas, acá está muy dibujo. Acá es más notorio en el sentido que son filas largas que tienden a condensarse y hacerse cada vez más visible. El orden de los dibujos debería estar al revés, donde hay grandes filamentos que se empiezan a condensar. Entonces eso no hay algo más significativo en el periodo de leptoteno. Solamente como que la célula va a partir el proceso de meiosis propiamente tal. Ahora, la segunda etapa o subetapa de este proceso de división celular, que se llama cigoteno, va a comenzar en estas cromátidas hermanas o estas parejas de cromosomas homólogos que llamamos. Va a presentarse una unión entre, más allá de la unión del centrómero, una unión que se llama sinapsis, y que se empieza a dar en los brazos, en los telómeros. Se empiezan a unir, a generar uniones, que se llaman sinapsis, hasta lograr va a formar estructuras que se llaman bivalentes o tetravalentes. Vamos a ver una imagen para poder entenderlo mejor. El material cromosómico va a ser igual, la información, o sea, va a ser 2N y 4C, porque eso no va a variar nada, porque no ocurrió absolutamente nada desde un punto de vista de la estructura celular. A esto me refiero. Vamos a la imagen. Tengo dos cromosomas homólogos, o cromosomas hermanas. Aquí están las cromatías hermanas y están los pares de cromosomas homólogos unidos por el centrómero. Pero entre estas dos pares de cromosomas homólogos empiezan a haber uniones en los telómeros. Y estas uniones que van más allá de los centrómeros, que no tienen nada que ver con los centrómeros, estas uniones entre las cromátidas se les conoce como sinapsis. Y esas sinapsis son los que van a ir generando lo que se llaman las tétradas o bivalentes. Entonces, este es un proceso bastante interesante, porque esto va a posibilitar que haya una recombinación genética, es decir, genes que están en un cromosoma pueden pasar a otro cromosoma o intercambiarse. Entonces puede comenzar lo que llamamos la variabilidad genética en una misma especie. Y esto es un proceso muy interesante, o sea, las especies no son constantes en el tiempo, van variando en ciertos aspectos en el tiempo. Y eso es una muestra, nosotros observamos que las especies van variando, hay ciertos rasgos, por ejemplo en una familia hay ciertos rasgos que se van manteniendo, pero hay otros rasgos que van cambiando. Lo estudia también la genética de población y la genética mendeliana, pero igual esta viene con una explicación también a nivel de procesos meióticos, o sea, las células, hay recombinaciones genéticas dentro de la célula, y estas se ven en el mismo proceso meiótico. Y acá en profase primaria ya hay este proceso de sinapsis. Cuidado con esto, que es súper interesante este proceso que está ocurriendo acá,
y que muchas veces no lo recordamos o no lo enfatizamos. Y ese proceso se llama sinapsis. Recuerden que la sinapsis entonces se da entre cromosomas homólogos o cromátidas y hay una unión entre las cromátidas. Esta unión puede darse una o más veces y esta unión o sinapsis va a permitir lo que va a ocurrir en el tercer paso. Vamos a marcar en tercera etapa o subetapa de profase, una etapa que se llama paquiteno. Vamos a ir mirando. En paquiteno ocurre esto, lo que yo les ya un poquito les estaba anunciando, el reintercambio, el intercambio del material genético. O sea, si un gen estaba en un cromosoma, o sea, se intercambia. Y no es solo cambiarse de lugar. Hay que entenderlo en esa perspectiva. No es cambio yo no me cambio de aquí para acá, no me cambié de asiento, no es cambiarse en un estadio, estoy en este asiento y me cambio de este asiento para el otro. O sea, yo en un asiento, en un estadio estoy con una persona sentado y con esa persona estoy compartiendo y hay otra pareja que está sentada y se intercambian. Y al intercambio se intercambian historias, se intercambian informaciones, se intercambian montones de cosas. Y eso va ocurriendo ya en los procesos meióticos, por lo tanto la especie va intercambiando información. Y la información, al intercambiar la información, se intercambia, varía también la expresión de esa información, que nosotros la conocemos como fenotipo, es lo que yo observo. O sea, los rasgos que yo observo. Una cosa es la recombinación genética, que es el genotipo, y otra es lo que yo observo de esa recombinación, que es el fenotipo, lo que yo observo. ¿Cómo veo estas recombinaciones? ¿Qué es lo que yo observo desde afuera como observador? ¿Cuáles son los cambios que yo observo de recombinación génica? Entonces, para que quede claro el concepto, por ejemplo, los genes yo no los puedo ver salvo con un microscopio electrónico o una cosa por el estilo, pero yo sí puedo ver, por ejemplo, el color de ojo, puedo ver la altura de una persona, el color de piel, y esos fenotipos, la expresión de lo que hay dentro de los genes. Entonces, aquí hay una recombinación que es entre genes. ¿Cuál va a ser su manifestación? Bueno, eso lo tendremos que ver en la descendencia, en los hijos. Y ya en Paquitemo hay una recombinación entre los cromosomas homólogos. Hay un cambio que es esta recombinación génica tiene una palabra clásica en la biología que es el crossing over, que es intercambio génico. Desde un punto de vista de cuantificación génica sí que la misma, o sea, no hay ninguna variabilidad, o sea, es 2N y 4C. 2N porque es diploide y 4C por la cantidad de cromosomas que hay comprometidos. Pero nada más. Pero lo importante que está ocurriendo acá es que hay una variabilidad en una recombinación genética. Y esto está ocurriendo al inicio de la primera etapa, una etapa que casi no la considera como menos relevante dentro de un proceso. En el caso de la meiosis. Y en una subetapa, de hecho. Y ahí está mostrada. Si ustedes se fijan, hay muchas sinapsis entre los cromosomas homólogos. Entre las cromátidas hermanas hay muchas sinapsis. Y eso es lo que genera este crossing over, este intercambio génico. Entonces, si miramos atrás, vamos al anterior para que quede claro, acá en Cicoteno comenzaba una sinapsis, es decir, un compartir entre cromátidas hermanas. Pero acá ya hay una suerte de una gran variabilidad o una gran cantidad de sinapsis que en el fondo generan esta recombinación
genética o crossover. Y eso es súper interesante que está ocurriendo en la tercera etapa o subetapa de esta profase primaria, de las 5 que estamos analizando. Ahora bien, aquí ocurrió un montón de cosas. Vámonos ahora a la cuarta etapa de profase primaria, que conocemos con el nombre de diploteno. En la primera fase en profase primaria, en diploteno, los cromosomas homólogos se empiezan a repeler, a rechazar. ¿Sí? Este entrecruzamiento que hay sináptico, es decir, esta unión que hay, ya no puede seguir, porque si no si se perpetuase en el tiempo, obviamente la especie desaparece, o el cromosoma desaparece, y por ende la célula desaparece. Por ende, los cromosomas, llega un momento en que después de este proceso sináptico, donde hay recombinación génica, los cromosomas homólogos se empiezan a repeler entre sí y se empiezan a separar. Y solamente van a haber sectores donde están unidos, donde hubo previamente esta sinapsis, que esos sectores se van a llamar quiasmas. Entonces, ¿y qué vamos a entender por quiasma? Es un lugar donde hubo una sinapsis, es decir, donde hubo un crossover, donde hubo un intercambio genético, un intercambio génico, un espacio concreto, físico, un lugar, un espacio del telómero, un espacio del cromosoma, si lo queremos ver así muy concreto, un espacio del telómero, donde hubo intercambio génico. Ahí donde hubo crossover, ese espacio se llama quiasma. Y por eso permanecen unidos por un tiempito. Recordar siempre material y conformación y cuantificación inalterable, no se altera, no ocurre nada. Durante toda la profase, la metafase 1 no hay ningún cambio, los cambios se dan al final de los ciclos. El primer ciclo completo sigue con una cantidad, después ya otro ciclo, y ahí rompemos los cambios, después nos fijamos en esos cambios. Miremos la figura para entender qué es un quiasma. Ahí hay un quiasma y ahí ustedes ven que hay una recombinación, hay un punto de unión entre dos cromátidas hermanas. Hay un punto de unión porque hay un crossover, o sea, hay un intercambio génico. Y después de esto, como se repelen se están repeliendo las cromátidas hermanas, se tienden a separar, y al separarse, quedan segmentos que sean de ADN que se han intercambiado. Y aquí esta imagen es súper buena en el sentido que muestra claramente a través de un dibujo lo que ocurre. Un segmento de una cromática queda en A y otro segmento queda en B. O sea, ya las cromáticas están recombinadas, están como estaban inicialmente, pero ahora están recombinadas. Por lo tanto, hay una nueva forma de lenguaje, del lenguaje génico. Las cromáticas tenían una distribución de la información, ahora hay una distribución que es otra, que es distinta. Por lo tanto, esa información se va a expresar de una forma distinta. Y eso hay que entenderlo bien. La expresión de esa información va a ser diferente. Radicalmente diferente, quizás no, pero ahí van a haber algunos cambios. De hecho, sí. Y después lo vamos a ver en cosas más concretas. Y estamos en diploteno, entonces ahora nos vamos a diacinesis, que sería la última etapa recién vamos en la profase primaria de las 8 etapas, sin considerar las divisiones o separaciones.
Profase primaria. Diacinesis. Los cromosomas siguen condensándose. Recordar, aquí cuando hay condensación es porque hay mucha actividad enzimática y por ende mucha actividad proteica específica, vale decir, de las histonas. Las histonas necesitan o funcionan de enzimas para que se vayan activando. Recordar entonces que si se siguen condensando, se siguen manteniendo unidas, es porque hay una fuerte actividad enzimática ahí de las histonas. Los quiasmas, estas uniones que se generaron en el crossing over, en este compartir de los segmentos de los telómeros, estos espacios que se compartieron y se intercambiaron de información, van a tener un comportamiento bastante particular, es decir, se van a comenzar a desplazarse, se van a comenzar a mover dentro de los cromosomas. Y se van a, como dice el texto, a desplazar hacia la región distal, es decir, no se van a ir hacia el centro, donde está el centrómero, sino se van a ir hacia los extremos, en las partes distales. Entonces vamos a mirar, la información sigue siendo la misma, y aquí recién es importante indicar, al final de profase primaria, o sea, en diacinesis, recién desaparece el núcleo y se comienza recién a desorganizar el núcleo. Es decir, desaparece el núcleo, va a empezar recién a romperse la membrana nuclear y recién va a empezar a organizarse este uso mitótico, que es esta proteína que se genera a partir de los centríolos que ya habían sido duplicados en G1 en el periodo de interfase. Entonces, es un proceso bastante interesante el que está ocurriendo. Mírenlo acá. Traten de mirar la figura. Si ven, acá hay un espacio que se llama diacinesis, que es el espacio, perdón, el quiasma, que es los lugares que comparten, donde se compartió la información entre dos cromosomas homólogos, en vez de estar cerca de los centrómeros, se va hacia las puntas. Se van hacia las puntas, que es lo que se denomina parte distal. Se van hacia los extremos. Y eso va a tener una función, que lo vamos a ir mirando más adelante. Y ya el núcleo se empieza como a desconfigurar el núcleo. Se cayó. Voy a pasarme al teléfono mejor. Entonces, como estábamos mirando acá, en el fondo, lo relevante que está ocurriendo acá es que en esta última parte de estas 5 subetapas, es que ya está, el núcleo ya desapareció, se está reorganizando por completo el núcleo ya está desapareciendo estructuralmente, vale decir, ya la membrana ya desaparece, parcialmente, los centríolos ya comienzan a migrar. Siempre recordar que los centríolos ya se duplicaron en G1, y esta migración que está ocurriendo de los periodos sinápticos hacia las partes distales o hacia la parte extrema de los quiasmas es un elemento significativo que ocurre en estos periodos.
Entonces, siempre recordar que a diferencia de la mitosis, acá hay 5 subetapas en profase primaria, donde la cuantificación es la misma, 2N y 4C, siempre va a ser la misma, bueno, toda la primera etapa va a ser, pero como general o como proceso general acá, lo que ocurrió es un proceso de intercambio de información entre cromátidas hermanas, a través de un proceso de sinapsis, donde los cromosomas homólogos compartieron información, se unieron, se integraron, y ocurrió un proceso que conocemos como crossing over, donde hay intercambio de segmentos, y estos segmentos se reorganizan y después los cromosomas se repelen y pueden migran con trozos o segmentos de ADN que son de cromátidas hermanas. Y eso es un proceso bien significativo que ocurre en profase primaria, en esta meiosis. Entonces, eso es quizás el primer como elemento que nos diferencia de la otra etapa. Ahora bien, en general, vamos a tratar de mirar, no sé cómo estamos con tiempo, a ver, estamos entre 37, bueno, nos queda poquito tiempo. En metafase, que seguiría la segunda etapa formal, digamos, de la división celular, aquí hay una ubicación y una caracterización prácticamente muy similar de un punto de vista estructural, muy similar a la mitosis. Los cromosomas están alineados en el plano ecuatorial, en partes distales, o sea, se encuentran los centríolos, que han hecho un trabajo bastante intenso de producción proteica, donde en el centro se han integrado las proteínas de tal forma que se han unido a los centríolos. De esa forma, al unirse a los centríolos, se va a quedar como un anclaje con el centríolo de las proteínas que genera el centríolo. Esta proteína que forma lo que le llamamos el asa o uso mitótico. Están alineadas en ambos lados del ecuador, y eso va a permitir que cada una pueda migrar hacia polos distintos. Esto, ¿quién va para cada lado? Es una estructura al azar, no está como predefinida de un punto de vista de información genética, y por lo tanto en este espacio la información siempre se mantiene igual en metafase. Y este proceso, como es al azar, se llama permutación cromosómica. Ahora bien, qué importante reconocer, y con eso creo que vamos a cerrar para no dejar en el aire el tema. ¿Por qué es importante esto? Porque ya vimos que el crossing over en profase primaria generaba variabilidad genética, es decir, la especie no es constante en su información genética. La información genética se va intercambiando entre los cromosomas homólogos, por lo tanto, la especie va variando en su expresión génica. Por lo tanto, la especie va modificándose a medida que pasa el tiempo. Por eso nosotros también tenemos un proceso evolutivo asociado en esto. Y acá hay una segunda fuente, dentro del mismo proceso meiótico, también de variabilidad genética, donde vamos a darnos cuenta que no es constante la información genética. Y es este proceso que ocurre acá en metafase. O sea, hay dos procesos seguidos de variabilidad genética. Dos en un proceso que nos falta todavía, que es la permutación. Si los cromosomas homólogos tienen que ir hacia los polos, y hay una parte va a ir
¿qué partes van hacia los polos? Recuerden que de acá vamos a sacar células. De una célula van a salir 2 y después de esas 2 van a salir, teóricamente tienen que salir 4. Pero, ¿con qué información van a salir esas 4? Las 4 ya se han mezclado las informaciones. ¿Cómo van a salir esas 4? Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo hay una forma definida de cómo se van a distribuir estos cromosomas, estos 4 que están acá, o estos 8 que están acá, para ponerlo así simplistamente? ¿Está claro cómo se van a ir a los extremos? Si se van a ir los de la orilla para un lado, los de una orilla, o se van a ir un grupo a un lado, un grupo por otro. ¿Cómo se distribuye? La distribución, como dice, la permutación cromosómica no está definida por algún código o por algún gen, sino que es un proceso que ocurre en forma aleatoria, como lo estableció Mendel bastante tiempo atrás. Es una permutación al azar. Y pueden haber múltiples probabilidades de mezclas, de formas en que los cromosomas se distribuyan en estos dos células resultantes. Y eso va a generar una gran variabilidad. Por ejemplo, aquí vamos a dar algunos ejemplos. Si acá tengo 3 cromosomas y al separarlos, yo puedo tomar algunos segmentos de ellos, que pueden ser algunos que pueden ir a un lado y combinarse con otros. Acá podría tomar un segmento azul, un segmento azul más del telómero más largo, un segmento del telómero más corto. Es decir, puedo ir mezclando segmentos de los cromosomas de forma diversa. Entonces los cromosomas se pueden mezclando de forma muy, muy, muy diversa. Por lo tanto, hay una gran variabilidad genética. Cómo se van a ir mezclando unos con otros. Ya aparte, uno de los temas nace por el crossing over, cómo se mezclaron, y producto del resultado de ese crossing over, hay ahora cómo se van a ir separando estos cromátidas que están en el plano ecuatorial. Se va a ir una mitad, se van a ir los 2 que están al centro, se van a ir 2 hacia un lado, se van a separar en 2, se va a ir una parte de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo va a ocurrir eso? Ahora bien, hay un número que indica eso. ¿Cuántas posibilidades de combinación cromosómica hay? 2 elevado a n, siendo n el número de cromosomas homólogos o cromátidas hermanas. En el caso del ser humano, las cromátidas hermanas son 23. Recordemos que en total tenemos 46 cromosomas. Por lo tanto, es 2 elevado a 23. Por lo tanto, son 8 millones de combinaciones posibles de genéticas posibles. Por lo tanto, la variabilidad en la célula es altísima. Por lo tanto, la conclusión grande que se puede extraer es que el ADN no es inmutable. Las células no son constantes en el tiempo. Y esto sin pensar que después, cuando se cruza una especie con otra, se tienen que complementar 2 tipos de información que ahí sí que son diametralmente distintas. Por lo tanto, no es, cuando uno dice, esta hoja es igual a la otra hoja, la pregunta ¿es verdad que son iguales estas 2 hojas? Hay que empezar a ver genotípicamente cómo va la información cromosómica en su interior. O ahora uno podría entender por qué la gran variabilidad de especies dentro de una misma especie
¿Por qué la gran variabilidad de razas que hay? Por ejemplo, los perros. Si la especie es una, ¿por qué hay tanta variabilidad de razas? Sabemos que la especie de perro es una y las razas son más de 700. Y eso es porque hay 700, porque podrían haber muchas más combinaciones de razas. ¿Mm? Y así, montones de otras explicaciones. Eso es muy complicado, chicos. ¿Habían visto esta parte del leptoteno y todo esto? A ver. ¿Cómo, profe? ¿Habían alcanzado a mirar esto antes en los otros cursos? O sea, el año pasado tuvimos eso, pero no tan desarrollado como, Así solamente así como las partes nomás. sí, la metafase, esas cosas. Ah, ya. Es No, importante revisar estas partes para lograr visualizar, porque generalmente si ustedes van a pensar en dar una prueba de selección, sea en la fecha que sea o cuando sea, porque con toda la movilidad que hay hoy día en el calendario, es difícil decir, sería una tontera decirle, oye, ¿sabes qué? Prepárate para, no sé, para diciembre. No hay que ser tan iluso como para dar una fecha, pero sí en algún momento va a haber. Y los formatos siempre se van a estos procesos. Y estos procesos son mucho más complejos, o sea, entender que las especies no son inmutables. Las especies siempre van variando y van cambiando. ¿Y cómo cambian? Porque el proceso como este de la mitosis tiene muchas posibilidades de combinación. Por lo tanto, las células no son estables, eso debe pensar que todas las células prácticamente son estables y no van cambiando. Eh, es que como que el error... No, las células se van recombinando, se van generando. Y ese proceso también es algo extremadamente positivo porque genera selección natural, va potenciando que las de mejor calidad vayan permaneciendo en el tiempo y las más inestables se van destruyendo. O sea, es un proceso que mejora la calidad en las especies también. O sea, que hayan tantas recombinaciones va dejando las que son más aptas. Entonces también es un proceso extremadamente positivo que exista tanta diversidad de opciones de recombinación genética. No hay que verlo como un proceso negativo, por el contrario. Este proceso ha sido extremadamente positivo para todas las especies, el que haya una gran recombinación genética. Voy a ver el chat, porque yo me he pasado un montón. Sí, lo siento, chiquillos, me lo hace un montón. No me di ni cuenta de la hora que era. Lo siento un montón. En realidad, me pasé. No, lo siento, no hemos pasado, me pasó como 10 minutos. nada, tranqui, profe. Ya, eso. En eso quedamos. Después seguimos profundizando esto porque nos queda un montón para analizar el tema del ADN y para poder explicar la variabilidad genética y sobre todo la variabilidad de la especie y el desarrollo y la variabilidad que está existiendo en el ser humano todavía, porque la especie humana va a ir variando mucho más en el tiempo. Nos vemos, un abrazo, cuídense. Cuídese Chao, también, profe. Chao. Profe, cuídese. Igual. Chuta, no me di cuenta de la hora que era.